Aupa, egunon. Bueno, no sé si se me oye bien, yo tiendo a bajar mucho la voz, si no ya me avisaréis para que hable alto. Bueno, soy Inma y lo primero agradecer estar hoy aquí. Sé que a alguien se ha leído mi libro, le ha gustado y por eso estoy más de uno, que luego también me he encontrado en la calle con gente que lo había leído. Y me alegra estar, sé que todos tenéis intereses en este mundo de la madera. Y bueno, yo os voy a dar mi perspectiva más literaria y más histórica y a partir de esta novela, de este Oro Verde, de cómo se ha trabajado la madera en este país. En este libro, en Oro Verde, parte un poco de la historia de mi aita. Él era uno de esos jóvenes que venían de Liébana, de Cantabria, Asturias, venían muy jovencitos a nuestros montes a talar madera, a sacar la madera del monte. Es un relato que está basado en sus experiencias y en la de otros muchos, que eran bastante comunes entre ellos, de cómo se vivía en aquella época, ¿no? En aquellos años 50, años 40, años 50, para que os situéis. Empecé un poquito la historia con él, pero pues desgraciadamente él falleció y de una forma muy repentina. Y lo que creía que se iba a frenar, pues surgió alrededor mucha gente, muchos otros que habían estado pues trabajando como él en los montes en aquella época, que me facilitaron enormemente las cosas, que fueron muy generosos y que me han transmitido pues todo su experiencia y su manera de vivir en aquel momento, ¿no? Fue de esa manera que retomé la historia, fui conociendo y aprendiendo de todos ellos y conseguí construir el relato. Un relato que tiene que ver mucho también con mi pueblo. Mi pueblo es Oquendo, en el Valle de Ayala, y en aquella época, en los años 50, Oquendo, o Condo le decimos hoy, le llamaban la ciudad del Oro Verde. Es un valle muy cerrado, rodeado de montañas muy frondosas, muy verdes, y le llamaban así porque en aquel momento la madera era síntoma de riqueza y trabajo, y realmente por allí lo que más florecían las serrerías y había mucha industria en torno a la madera, ¿no? Deciros que yo he tratado, desde el primer momento me propuse ser sincera en lo que contara y transmitir la historia, al menos intentarlo, tal y como se vivió. Ser fiel a la historia de aquellas personas y, en definitiva, a nuestra historia, ¿no? Es una novela que parte de la vida misma. Cuando la presenté, Félix Linares, en una entrevista, me preguntó eso, ¿no? Que cómo se podía construir una novela de la vida misma. Si lo pensamos un poco, a veces la ficción supera la realidad. Esa es una frase muy dicha, pero también es muy cierta. Yo me paro a pensar en aquellos jovencitos que venían pues, con 14, 15 años, 16, algunos, que venían cada uno de un pueblo, de una familia distinta, de diferentes formas de hacer y de ser, se juntaban en nuestros montes en pequeñas cuadrillas y vivían en unas condiciones muy duras, realmente durísimas, por lo menos desde la perspectiva de hoy en día. A mí me contaron que construían sus propias chabolas con las maderas que encontraban en el monte, las tapaban con helecho y con hoja de pino, y a veces no tenían ni clavos para juntar las maderas, y entonces utilizaban las cuerdas con las que en los caseríos se atan los fardos de hierba. Con esas cuerdas cosían las maderas que iban juntando para poder hacer una chabola en la que vivían durante meses, en invierno, primavera, verano, y allí se pasaban la vida, en el Tajo, como decían ellos. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacía el periodista, pues me parece un ingrediente más que suficiente para construir un relato, una novela, una historia. No he encontrado, a lo largo del proceso de escritura, no he encontrado relatos sobre,
testimonios ni nada escrito sobre aquella época. Y eso que fue muy importante, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya y en mi zona, en la zona de Ayala, del Valle de Ayala, que es de donde yo soy, y cerca, próximo, está Encartaciones, donde también proliferó mucho esta industria. Y no he encontrado grandes cosas escritas. No sé si es que no he sabido buscar bien o realmente yo creo que no lo hay. Lo que es en cuanto a testimonios y a formas de vida y a usos de la época. En cambio, los cántabros tampoco tienen mucho, pero sí que hay más escritos sobre la vida de los serrones. Ahí sí que me he podido alimentar un poquito más de cómo vivían. Ellos le llaman los serrones por el tipo de, ya sabréis, me imagino más que yo incluso, el tipo de sierras que utilizaban a mano, el serrón, ¿no? Esa sierra enorme. Bueno, como no he encontrado mucha información escrita, que la que ha habido, pues la que yo he podido encontrar, la he utilizado, pero sobre todo he utilizado los testimonios, como os decía, de madereros y de gente que ha trabajado en la madera y de gente que tenía cuadrillas a su cargo. Y ha sido difícil, deciros que ha sido difícil para mí, que pese a tener un aita que toda la vida le oyes estas historias y te habla de estéreos y de medición a la real y esas cosas, me ha resultado difícil meterme en la materia y poder entender. Pero bueno, han tenido una paciencia infinita para transmitirme los conceptos que ellos manejaban en aquel entonces. Eso en cuanto a la madera. También luego pues el relato está ambientado en aquella época, en aquellos años 50, en el que todo es muy distinto, todo era muy diferente. En los medios de transporte, por ejemplo, aquellas Norton y aquellas Guzzi, las motos que utilizaban, por lo menos en esta zona de donde yo vengo, se utilizaban mucho para ir de un monte a otro, de un pueblo a otro, cuando ya tenían posibilidad de tener una moto, porque hasta entonces pues andando y con un poco de suerte en bici. También pues aparece un Bilbao muy diferente al de hoy en día. Aparece el Marqués de Urquijo, que también tenía mucho que ver, estaba relacionado porque tenía muchos montes. Entonces, la gente pudiente también tenía montes y sabía cómo explotarlos. Aparece el Marqués de Urquijo, que tenía su casa de veraneo en Llodio, también está en el Valle de Ayala. Y bueno, pues aparece en la novela, ¿no? Como el señor Marqués pues pasaba por Oquendo con su coche, que era el único que tendría coche por allí, que pasaría en coche y pues se paraba a ver un toro de parada en un caserío, ¿no? También aparece en la novela los maquis, los últimos maquis que resistieron en los picos de Europa, que son Juanín y Bedoya. Allí son muy reconocidos y bueno, como tienen esa relación también con el pueblo. Y bueno, pues es un poquito todo el ambiente que se vivía en torno al monte, en torno a la época y en torno a la madera. Oro Verde son muchas historias dentro de una, ¿no? Está la historia de la emigración, de aquellos jóvenes que venían, pues como os decía, muy jóvenes, pero no venían todos, venían muchos porque no había cómo salir adelante en Liébana y en estos pueblos de la cornisa cantábrica. Entonces venían muchos, pero solamente podían venir los que tenían el cuerpo hecho, decían ellos. O sea, que con 14 años tuvieran suficiente fortaleza física para aguantar las duras condiciones de trabajo y de vida en las que iban a pasar los meses, sobre todo los de invierno, porque luego en verano volvían a casa normalmente. Es la historia de estos chavales que durante meses, mientras estaban haciendo una matarrasa o una plantación o lo que fuera, como os decía, se construían sus chabolas en el monte, a pie de tajo, y ellos me decían que no bajaban a la calle. Bajar a la calle era bajar al pueblo. Como mucho iba uno a por los víveres o incluso se los acercaban. Y ellos pasaban de un monte a otro durante meses y muchas veces no pisaban el pueblo. Luego llegaba el verano, llegaba junio y volvían a casa. Volvían a hacer el agosto, me decían ellos. Y es que volvían a segar la hierba. Allí en los picos, en sus pueblos, segaban la hierba
y cuando ya habían acabado con la de caza pasaban a Palencia o a otro sitio a seguir segando hierba y por lo menos tener un duro, y así acopiar las cabañas de liébana para el invierno, que ahí el invierno es muy duro, nieva mucho, y entonces tenían que dejarlo todo. Y llegaba septiembre y se volvían al País Vasco, volvían aquí a los montes con otra cuadrilla diferente, con otra contrata. Y normalmente, además, cuando eran jóvenes todavía, sus padres eran quienes hacían los negocios con el contratista, entonces ya venían con el sueldo apalabrado, y además los padres eran los que luego recibían el sueldo, ellos apenas gastaban, ellos tenían que llevar el sueldo a casa. Me acuerdo un señor en Beasain cuando me contó que con 25 años ya se plantó, que llevaba desde los 16 trabajando para que sus padres tuvieran todo lo que ganaba, lo había entregado en casa, y con 25 años dijo, pues bueno, yo también quiero tener mi propio porvenir, ¿no? Es la historia de ellos y es una historia de transformaciones. Es la transformación de Roque, el protagonista, que es un niño, un cuasi adolescente que va creciendo y se va transformando en un mundo pues ajeno a él, en un mundo bastante duro, pero bueno, siempre con un interés por crecer y con un interés por avanzar, y con mucha honestidad lo hace, ¿no? Y además es la transformación de una sociedad que va cambiando, una sociedad que ha vivido una guerra, una posguerra, y está empezando a recibir los primeros tintes de modernidad que vienen un poco de fuera. Y eso también se aprecia en la novela. Y sobre todo se aprecian las herramientas. Yo donde más claro lo veo es en esa motosierra que empieza a desbancar el hacha y el trozador, en ese GMC que empieza a quitar de medio los carros de bueyes, porque ellos, al principio de la novela se ve, ellos sacan la madera con carros, con bueyes, incluso con tirolinas, y van bajando la madera del monte cuando no. Y a veces también me hablaban de los espalderos, ¿no? Utilizaban espalderos que son como, es el cuero del animal seco, que se lo traía muchas veces con ellos y se lo ponían en la espalda, a veces para guarecerse la lluvia, pero sobre todo cuando tenían que arrastrar el tronco y les hacía heridas en la espalda. Bueno, pues en la novela se va pasando de toda esa época más rudimentaria y más una forma de trabajo más tradicional, se va pasando a la utilización de la motosierra, que también, por ejemplo, un maderero me contaba que la primera vez que llevó a la cuadrilla, pues había que usar motosierras, no querían. O sea, no veían, aquello no le veían más que gasto de gasolina, y no le veían, claro, hasta que empezaban y veían la producción, ¿no? Que con una motosierra avanzaban 10 veces más que con el hacha. Y luego los GMCs, no sé por aquí, pero allí lo poblaron todo. Aquellos GMCs eran unos camiones infernales desechados de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban para el monte y que debían de ser endemoniados, porque más de uno me contó de tener que llevar la puerta del conductor no solo abierta, sino a veces quitada, porque perdían los frenos con tanta facilidad que caían ladera abajo, entonces era mejor lanzarse. Pues de eso había mucho allí. Y bueno, pues Oro Verde es una novela de rupturas y de fronteras, las del ser humano, porque el ser humano en esas condiciones siempre está como creciendo, como rompiendo moldes, como intentando avanzar en la vida, como ellos dicen, lográndose un porvenir, ¿no? Ellos decían eso, había que hacerse un porvenir. Esa palabra en mi generación no se usa, nadie la dice. No, yo solamente se la he oído a mi aita y a gente de su tiempo y de su manera de trabajar en aquella época, ¿no? Había que labrarse un porvenir. Y además es el reflejo de la muerte de un tiempo que ya se ha vivido y el nacimiento de una nueva era que es la nuestra, que es una era más moderna y diferente, ¿no? En la novela, bueno, hay también lo que en la época había, que eran aquellos colegios de alemanes, no sé si sabéis, pero había alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo ni de qué manera, pero pasaban por esta zona, se quedaban un tiempo. Se instauraron unos colegios de alemanes, había por Encartaciones, en Arcentales hubo, en Amurrio, en el Valle de Ayala, y también en Guipúzcoa hubo uno de la Sagrada Familia, al donde iban
los chavales jóvenes y a pasar más hambre que otra cosa, pero bueno, muchos también consiguieron estudiar, que en aquella época era muy difícil. Estos alemanes captaban a los niños en los pueblos más pobres de la península, cogían a los chavalitos y se los llevaban con ellos. A algunos les daban estudios y a otros les daban pues trabajo, porque muchos fueron criados. En concreto, pude entrevistar a un señor que había sido lego. Lego era un criado de los frailes, tenía que comulgar con todos los votos de los frailes, pero no tenía ningún privilegio y nunca le enseñaron nada más que a trabajar. Aparece un bar que los que trabajaban en la madera, un bar en Bilbao, el bar La Parra, que los que trabajaban en la madera se juntaban allí y de allí ya se iban distribuyendo. Cuando llegaban a Bilbao, luego se venían para Town o para diferentes zonas ya, pero en este bar que estaba en Ripa, en la zona de la Ría, ahí se iban juntando todos, por lo menos tenían como un punto de encuentro para luego dispersarse. Y bueno, que también el control social que había en la época. Los curas, por ejemplo, muchas veces tenían que negociar con el cura. Claro, ellos venían a trabajar al monte, no venían a pasar el tiempo. Entonces, tenían que negociar en muchos pueblos con el cura porque les obligaba a descansar el domingo. Era el día del Señor, había que ir a misa y descansar. Y claro, ellos no tenían un día para descanso. Y eso también tenían que no sé, que negociarlo de alguna manera, ¿no? Vais a encontrar mucha madera, mucho olor a resina, mucho verde, porque es lo que había, y la memoria de mucha gente. Y una memoria además muy digna, a mí me ha llamado mucho la atención cómo el ser humano guarda lo mejor que tiene en su memoria, ¿no? Sobrevivimos hasta en nuestros propios recuerdos, porque me parece unas existencias muy duras y muy fuertes, sobre todo siendo tan jóvenes, que luego me las han contado con tanta generosidad y con tanta alegría, que digo, jo, pues qué capacidad. Y eso es lo que yo creo que tiene Oro Verde, tiene mucha memoria de aquella época, de un tiempo que no es tan lejano, que no ha pasado tanto desde entonces, pero que el cambio ha sido tan radical que parece que estamos hablando de un siglo atrás. Es un poco la historia de los que emigran, es un poco esas personas que tienen que dejar su casa porque no tienen cómo salir adelante, no tienen con qué alimentar a la familia o cómo avanzar. Y es un poco la historia de la riqueza forestal. Durante todo el proceso me he dado cuenta de que esta tierra ha tenido una riqueza forestal impresionante, porque se ha talado mucho. En Oquendo en concreto ha habido una serrería que durante décadas, y no ha fallado ni un día, hoy en día sigue en pie, durante décadas solo trabajó con madera de haya de la zona, y se irían un poco más lejos, pero todo era haya. Me ha dado pena, reconozco que me ha dado pena esa pérdida forestal, pero también creo que era un momento en el que había que salir adelante, que la madera dio mucha riqueza y mucho trabajo en un momento muy necesario, y que en cada época pues tenemos que avanzar y tenemos que tirar de nuestros recursos, y en aquel momento la madera era un recurso. Hoy pues todavía en Oquendo, en mi pueblo, hay pequeños reductos de lo que fue el paisaje, y hay por ejemplo un bosque en Pagolar, una pequeña zona con las hayas trasmochadas que dejaron los carboneros, y la verdad es que todavía dices, pues bueno, pues todavía nos queda un poquito de lo que hubo en otro momento, y siempre nos hemos encontrado, yo por lo menos por allí sí, ¿no? Robles de estos inmensos que ni 3 personas los pueden abrazar. Pues sí, en otra época igual había más, es ahora hay más pino, pero bueno, pienso que en cada momento pues hay que tirar para adelante, y en aquel momento pues aquello era riqueza y era trabajo y hacía falta, tal y como estaba la situación. Yo no quiero enrollarme mucho, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, había unas imágenes, por si queréis verlas, que igual podemos... Bueno, hay alguna que no os va a decir mucho. Esta es la zona de Liébana, donde está ambientada, donde nace la novela, en Piasca, que es un pueblecito, es una zona
Aquellos montes no tienen nada que ver con estos, son montañas muy altas, más rocosas y no tienen la vegetación que tenemos nosotros. Y de esta zona vinieron muchísimos chavalitos jóvenes. La mayoría de casi todas las casas se marcharon muy jovencitos, se vinieron para acá a trabajar en la madera. Luego algunos volvían y otros se quedaron. La mayoría se fueron a casar allí, porque era como los padres siempre que querían que se casaran con alguna de la zona de cerca de casa, pero bueno, otros se casaban y se las traían para acá. Es un poco para que veáis el paisaje, ¿vale? Esto es Piasca, donde está ambientada, esa es la iglesia, donde está ambientada la novela, en la parte de allí. Estas son fotos de familias de la época, de aquel tiempo. Esto es, bueno, una trébede, que las cocinas allí son diferentes. Ya veis que cabe la mesa encima y debajo está el fuego. El fuego donde se guisa y todo está debajo de la mesa y es la zona más caliente de la casa. Ellos son escarpines, que son los calcetines que utilizaban. No tenían alpargatas ni nada y sus madres les hacían escarpines. Esos son los barajones, que son las raquetas con las que pisaban la nieve. Y bueno, ya veis las almadreñas y los barajones son las raquetas tradicionales con las que ellos andan por aquella zona. Este es Juanín, que es uno de los maquis, de los últimos maquis. Esto es una carraca, que es lo que ponían a los perros, a los mastines, que son los que cuidan el ganado allí. Se lo ponen en el cuello para protegerles de los lobos. No sé si veis que tienen pinchos para afuera. Bueno, esto es lo de los colegios de alemanes que os he comentado, en Amurrio en concreto, que se hicieron muy potentes. Aquí hacían mantequilla, batiendo la leche. Esto es un hacha de dos puntas. Esto me lo he encontrado allí en las casas. Todos tienen, o la mayoría tienen, las diferentes sierras, no sé si se ve bien. Yo ya no me acuerdo de todos los nombres, pero mirad, tienen unas longitudes enormes. Y estas las utilizaban antiguamente para cortar en vertical. Hacían un andamio en el árbol y cortaban de arriba a abajo y sacaban los tablones. Bueno, ya veis aquí cómo se sacaba la madera con un carro de bueyes. Se sacaba del monte. Tenían que poner, para que no se fuera el tronco contra las ruedas y contra los animales, tenían un sistema para atar el tronco para que no se les moviera. Y los GMCs, de estas hay más, porque los primeros GMCs, mirad qué altura, y todavía hay uno arriba poniendo más tronco, más madera. Mirad qué altura tiene la carga. Son GMCs antiguos que se utilizaban en aquella época. Esto es una cuadrilla de monte, ya en los años 70, ya con las motosierras, pero mirad qué jovencitos son todos. Este GMC que ya tiene grúa, ya la cosa iba mejorando. Y esto es un libro de matrícula del personal que he encontrado por casa. Y aquí es donde tenían todo el registro de los que trabajaban en el monte, de la cuadrilla. Y ahí veis de dónde proceden, de Santander, Salamanca, Cáceres. Primero empezaron a venir los de Liébana, de Asturias y Cantabria, y luego ya empezaron a llegar de otras partes, de Galicia, un poquito de Andalucía, y los últimos fueron los portugueses, según iban avanzando los años. El libro es enorme, es como muy largo y tiene dos partes. La primera sería esta, que viene la procedencia, de dónde vienen y qué día, pues, todos los datos que se puedan tener de ellos, que son poquísimos. Y luego, pues eso, la categoría, lo que se cotizaba en la seguridad social, y esto ya es en los años 70, Antiguamente, pues... Y eso de voluntario no he llegado a saber qué quería decir mi Aita con ese apunte ahí. No sé si es que tenía mucha disposición o poca. Y esto es, pues, lo que os hablaba del bosque de hayas trasnochadas que tenemos en Paolar, ahí en Oquendo, y un roble como los que hemos comentado de tanta dimensión. Y yo, pues nada, sin ánimo de cansaros, pues agradecida de verdad de estar hoy aquí.